El mega operativo encabezado por la agente fiscal Elba Cáceres, en conjunto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, comenzó cerca del mediodía de este martes a orillas del río Paraná, en el puerto Paredón del distrito de Johenao, en Itapúa. Tras varios días de trabajo de inteligencia, obtuvieron la información necesaria y llevaron adelante el operativo. Interceptaron el remolcador Juanjo, que trasladaba 15 barcazas, de las cuales 13 estaban repletas de marihuana prensada. Según los primeros informes, el cargamento podría alcanzar unos 15.000 kilos de la hierba maldita. Esta embarcación en particular tenía 12 barcazas que estaba transportando granos de soja y en una de ellas se encontró esta cantidad de droga. Y en kilaje estaríamos hablando más de 15.000 kilos. Este cargamento tenía como destino la Argentina. La embarcación, tenía como destino final Uruguay, la carga lícita. Ahora la carga ilícita presumimos que era para la Argentina. Según los datos que maneja la gente de la Senat, el cargamento tenía como destino final la República Argentina. Los 13 tripulantes fueron detenidos. Ellos son el capitán Alcides Lugo, el práctico José María Mansi, el jefe de máquinas Cristian Ramírez, el maquinista Roque Lino Cáceres, los engrasadores Helio David Martino y Pedro González Torres, los marineros Arnaldo Andrés Candia, Osmar David Ramírez, Pedro Antonio Bernal, Carlos Zamudio Fleitas, Carlos Sosa y Diego Insfran Rolón. El cocinero de la embarcación, de nombre Benigno Martínez, también quedó detenido. De este mega operativo casi sin precedentes en Itapúa, participaron la agente fiscal Elba Cáceres, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, funcionarios portuarios y la Prefectura Naval de Itapúa. Hasta el cierre de esta edición, el procedimiento continuaba desarrollándose en la zona del puerto Paredón en Johenao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Estamos llegando ya el día 15 de este mes de junio del año 2017, 23 grados la temperatura a estas horas sobre Gran Asunción. Estamos ya con nuestro invitado, de hecho ya llegó hace unos buenos minutos, agradecemos su presencia, el licenciado Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Secretaría Nacional Antidroga. Francisco, buenas noches, gracias por estar aquí y compartir este espacio también de debate, de discusión, de charla un poquito sobre el trabajo que están realizando ustedes. Muy buenas noches, el gusto es mío y bueno, estamos aquí a las órdenes para hablar de todo lo que a ustedes les interesa. Gracias, Francisco. Justamente estábamos teniendo como material de introducción al tema este último operativo, mega operativo de la Senat que se realizó en Itapúa. ¿Se puede conocer más detalles de la intervención, de los trabajos previos que ustedes han venido realizando? Se sabe, de hecho, que una de las formas de sacar gran cantidad de marihuana en estos casos es a través utilizando la vía fluvial en este caso. Realmente es así. Como estabas comentando, la vía fluvial se constituye en el sistema de envío de drogas utilizadas por las estructuras de mayor rentabilidad. ¿Por qué te digo eso? Porque el transporte terrestre y transporte aéreo no permite un volumen de carga muy elevado como permite el transporte fluvial. Entonces es uno de los métodos muy utilizados. Hemos tenido casos anteriores también de contaminación de buques que llevan la droga principalmente al mercado del Río de la Plata. Y en el caso de esta operación Paredón es el resultado de un trabajo conjunto que ya inició a mediados del mes de abril entre la Dirección de Inteligencia de la Senat, el Ministerio Público y con un importante apoyo de la Prefectura Naval, entendiendo que la operación afectaba a lo que es
tránsito en las hidrovías. En ese sentido, se detectó una estructura que se estaba dedicando a la distribución de marihuana específicamente al mercado argentino en grandes volúmenes. Se estuvo haciendo el trabajo fino de inteligencia, ese trabajo que muchas veces lleva su tiempo, en que no se percibe. La impaciencia a veces juega también en contra, pero que el agente debe estar atento a que se presente la oportunidad y se pueda tener la información precisa del momento en que una carga va a ser enviada a la Argentina en este caso. Eso ocurrió ya los primeros días del mes de junio. Se recibe la información precisa y eso ya moviliza al contingente de agentes de la SENAT, de la Prefectura Naval y del Ministerio Público hasta la zona de Jodenau. Ellos se internaron en zonas boscosas realizando una visualización y una vigilancia al movimiento de la zona portuaria de Jodenau en base a ciertas características que se tenían, y fue así que en la noche y madrugada del 12 de junio el grupo operativo divisa de que se estaba haciendo el procedimiento de contaminación. ¿Qué le llaman? ¿Qué es lo que llamamos contaminación? Sí. Es la carga del producto ilícito, o en este caso la marihuana, dentro de una barcaza que estaba transportando una mercadería lícita para Uruguay, en este caso. ¿Esa soja de dónde salió realmente? La soja salió de otro punto anterior a Jodenau, del departamento de Itapúa, donde se había realizado la carga legal, ¿sí?, que tenía como destino final el mercado uruguayo. Un poco más, unos kilómetros más arriba, en la zona de Jodenau, durante la noche, cuando esta embarcación queda amarrada para aguardar al día siguiente el inicio del viaje, es que se produce el proceso de contaminación. Entonces, a la media mañana aproximadamente, cuando el barco emprende ya viaje a pocos metros nada más de la zona portuaria, se produce la intercepción a través de embarcaciones de la Prefectura Naval, en compañía de la fiscal. Se demora a los tripulantes y también a los 4 funcionarios de la empresa de transporte, que se encontraban en una situación bastante sospechosa y aparentemente vinculados con esta actividad ilícita. Una vez que se procede a esto, se informa cuál es el motivo de este procedimiento y se procede a la revisión de las barcazas. En una de las... ¿En total eran cuántas? Era un convoy de 12 barcazas. 12 barcazas, sí. Estamos hablando de... Sí, un remolcador de empuje y después todas las barcazas. Así mismo es. Y en una de las barcazas se pueden divisar prácticamente, al abrir la barcaza, a simple vista se encuentran los paquetes de marihuana que posteriormente, tras el pesaje de rigor, totalizaron 13.330 kilos de marihuana prensada. En principio, atendiendo el volumen, se hablaba de 15 a 18 o a 18.000 kilos, luego se hizo el pesaje de rigor y entonces llegamos a 13 toneladas con 13.330 kilos. Sí, 13,3 toneladas de marihuana. Sí, eso fue básicamente por una cuestión de la premura también, claro, de que la información ya quería ser, los medios también estaban queriendo tener un promedio. Un aproximado, como siempre. Aproximado, y por eso es que tuvimos que prácticamente a ojímetro analizar y calcular, y se tuvo ese cálculo que habíamos manifestado en su momento. Ese grupo operativo que estuvo ya días antes en la zona, en ese punto crítico, por llamarlo así, de hecho habrá detectado también, digamos, por qué medios llegó ese cargamento de droga al lugar. Sí, el sistema es el mismo que generalmente se utiliza, y no solamente con el narcotráfico. Hay un sistema muy particular también utilizado para el tema del ordeño de combustible. Son las pequeñas lanchas, las pequeñas embarcaciones que se aproximan, que generalmente en horas de la noche, con complicidad de la tripulación, o por lo menos parte de la tripulación, se aproximan hasta las barcazas y se procede en este caso a la carga de la droga. Esto, imagínate, son 670 bolsas, y para cargar esa cantidad de droga dentro de la barcaza se tuvo que hacer un trabajo de prácticamente una noche. Entonces fue un trabajo bastante minucioso, y es allí también que se da el tema de la detención de los tripulantes, porque es muy difícil afirmar que no se tenía conocimiento, siendo que es un trabajo que se realiza
que lleva mucho tiempo, es un proceso bastante largo. Sí, 670 bolsas. ¿Cada bolsa aproximadamente cuántos kilos pesaba? Entre 20 a 30 kilos. No tienen una... Eso al hombro se iba transportando. Así mismo, se llevaban en lanchas, Ajá. en pequeñas cantidades y al hombro se iban cargando dentro de las barcazas. Ajá. Estaba visualizando también los paquetes. Tenían, digamos, no sé si distintos colores. ¿Eso también es un dato para ustedes? ¿O dependiendo de qué zona se embolsa de alguna manera, se empaqueta de otra forma? Realmente no es un dato investigativamente hablando muy interesante para nosotros. Entendemos de dónde viene esto. Los productores de marihuana generalmente son pequeños clanes familiares o pequeñas organizaciones que producen limitadas cantidades, limitada cosecha tienen. Y existe generalmente un acopiador que es el que, de acuerdo al pedido que recibe, va y de la familia fulana, va comprando. Entonces cada organización o cada estructura que produce tiene sus envoltorios. Entonces es que se juntan y uno observa diferentes tipos de envoltorios. En cuanto al valor de esta carga, siempre venimos hablando también de ese aspecto. Sabemos que a nivel local tiene un valor. Si eso se llega, por ejemplo, a la Argentina, otro costo. Si llega a Chile, se incrementa mucho más. ¿Qué cifras se manejan al respecto? Sí, con respecto a la marihuana, justamente allí está el negocio. Si uno analiza el precio de la marihuana en el mercado paraguayo, en zona de finca, uno consigue la marihuana entre 30 a 50 mil guaraníes por kilo, que es de la zona de producción. En zona ya urbana, zona de consumo de nuestro país, no pasa de 150 mil guaraníes el kilo. Ahora, una suma relativamente ínfima. Relativamente ínfima y cuyo movimiento del narcotráfico no se justificaría solamente para el consumo aquí. Ahora, cuando vamos a la Argentina o al Brasil, ya estamos hablando de un precio bastante superior, que va desde $300 a $600, que es el promedio de precios de acuerdo también a la región de estos países. Y si intentamos hacer llegar esta droga ya a lo que es Chile o Uruguay, esto prácticamente se duplica, pudiendo llegar en el mercado chileno hasta los $2.000 por kilo. Entonces, si bien nosotros sabemos que esta droga iba a ser desembarcada en territorio argentino, no se descarta de que los propios miembros de estas organizaciones argentinas tenían como intención desviar esto al mercado chileno. Sí, porque es un volumen bastante grande. Es un volumen bastante considerable. Generalmente estas cargas van de una vez en los buques, pero por tierra es muy difícil mover esta misma cantidad. Entonces esto va hasta un punto de acopio, que sería ya en territorio argentino, y de allí el transporte se va haciendo en menores cantidades. Se va fraccionando, digamos. Ya por tierra. Atendiendo al trabajo que venían realizando ustedes, ¿tenían también ya alguna sospecha o alguna referencia eventualmente qué puerto de destino tenía este cargamento? Esa información justamente se confirmó en base al trabajo sensitivo técnico que realiza la unidad de inteligencia de la SENAT en coordinación con el Ministerio Público, que nos dio con precisión justamente la zona portuaria donde se iba a realizar e incluso ya la embarcación. Esa era la información que no teníamos y que nos hacía justamente aguardar el momento exacto, porque sabíamos que existía una estructura, sabíamos que existía una intención de transportar un cargamento, pero no estábamos identificando cuál era la embarcación y la barcaza en la que se iba a transportar. Hablando de barcazas, ¿se llegó a verificar las otras barcazas? ¿Había un sistema de precinto de seguridad? Por supuesto, todas las barcazas están precintadas, todas fueron verificadas, pero en una de ellas es nada más la que se encontró la droga. Decían que justamente detectaron que ese precinto era adulterado, tenía algún rasgo... Se trató de no dañar de sobremanera el precinto al abrirlo, de manera a que luego de la carga de la droga volvieron a cerrarlo aparentemente con algún tipo de adhesivo, de pegamento, de manera que no sea muy llamativo, ¿verdad? Fueron muy cuidadosos en ese sentido, pero evidentemente se violentó eso. Sí, se violentó eso, y la idea que ellos tenían es que justamente esas 12 barcazas sean una especie de camuflaje para que no se pueda prestar atención a cada uno de los precintos, con mucha atención, digamos. De ahí lo relevante de la información precisa que ustedes tenían. Asimismo, en esos casos son los que se necesitan el trabajo de inteligencia. Es muy difícil
teniendo este movimiento fluvial intenso de cantidades de buques y barcazas que van pasando, de realizar un control pormenorizado, porque esto prácticamente haría que el tráfico fluvial disminuya notoriamente. Entonces, Claro. el trabajo de inteligencia es lo más importante para saber precisamente en dónde se encuentra, o dónde se desarrolla una actividad ilícita. Ujú. A propósito de esa actividad ilícita, ¿aumenta también en época de zafra o de exportación de cereales, por ejemplo? Realmente no tiene mucha relación ¿O no hay directa relación? con eso, Ajá. ¿verdad? Porque en ocasiones anteriores incluso hemos detectado cargas entre barcazas transportadoras de minerales o de materiales de construcción incluso. Entonces no se maneja en base al material periodo que se envía, sino Ajá. ellos van buscando la posibilidad y también la vulnerabilidad en el sentido de que ellos tienen que conseguir el contacto que permita adquirir la voluntad por parte de la tripulación de hacer esa actividad, porque ellos tienen que tener la complicidad de la tripulación. Necesariamente. Necesariamente. Y entonces tiene que darse la situación en que elementos, toda la tripulación o ciertos elementos de esa tripulación accedan o se confabulen con ellos para realizar esto. En este caso fueron aprehendidos todos los integrantes, los 13. Sí, la fiscal Elba Cáceres dispone la detención de los 13 integrantes de la tripulación, así como también 4 funcionarios con diferentes roles dentro de la empresa de transporte. El día de hoy ellos O sea, estaban son 17 detenidos. 17 detenidos en total. Ajá. Y el día de hoy ellos se encuentran en proceso de declaración que, como había manifestado la fiscal, es muy importante porque en base a esas declaraciones se va a poder tener por lo menos una idea primaria ya del nivel de implicancia de cada una de estas personas. Así sabemos quién realmente de estos 17 detenidos tenía participación directa e indirecta y quién no, en caso de que sea así, no tenía participación. Pero partimos siempre de la responsabilidad más directa y más contundente por parte del capitán del buque. Por supuesto, tenía una responsabilidad mayor y por ende lo que ocurra dentro de la tripulación o de las embarcaciones que estaba bajo su dominio prácticamente, generalmente la responsabilidad principal va sobre el capitán en este caso. Para algunos llamó también la atención, Francisco, que no se haya dispuesto la retención del remolcador, del empuje. En este Sí. caso no era parte de la evidencia del medio de transporte ilícito en este caso. Justamente lo manifestado en la fecha por la fiscal es que en base al trabajo previo de inteligencia, a las informaciones que técnicamente pudieron ser colectadas, prácticamente se puede descartar la participación o por lo menos el involucramiento de la empresa de transporte en sí como empresa en esta actividad ilícita. Sería más bien una actividad realizada por personas dentro de la empresa que los famosos funcionarios infieles en todo caso. Entonces, más bien por ese lado es que no se dispone la incautación de los materiales en sí, en este caso el buque o las barcazas. Porque normalmente cuando una cantidad de droga, por ejemplo, cae en un camión, ese camión también es objeto de requisa. Sí, generalmente se da esa situación y posteriormente ya a través de abogados, si se demuestra la propiedad y otras cuestiones, eso se devuelven a los propietarios. En algunos casos sí, en otros casos no. Y en el caso de las embarcaciones, yo creo que el Ministerio Público maneja otros criterios también como cómo manejar, dónde depositar, todo un montón de situaciones que son logística bastante también. diferentes con el caso de las embarcaciones. Hablando de logística también, en los últimos tiempos se han dado importantes operativos en apartadas zonas del territorio chaqueño, pistas clandestinas en el departamento de Concepción, también requisa de aeronaves. Ahí hablamos también a nivel de tráfico vía aérea, principalmente. Es así. Mira, Y otro tipo de droga, es tan cocaína. complejo este tema del narcotráfico que uno no puede abarcar esta lucha solamente con un tipo de operativos. Estábamos hablando de un tipo de operación que es la operación fluvial, Sí. Paredón, que Ahora encara pasamos a la Pulp lucha, Fiction. la lucha contra la producción, contra el tráfico de marihuana por las hidrovías. Sí. Ahora vamos a las estructuras, principalmente de cocaína, Sí. que mueven mucho dinero y que tienen una logística muy importante
que permite transportar toneladas y toneladas de droga por vía aérea. Esto implica una capacidad de vuelo, por ejemplo, de 20 vuelos al mes, si las condiciones climáticas están acordes, digamos, y una capacidad de mover aproximadamente 5.000 kilos de cocaína al mes. Es una logística impresionante. Y esto se pudo desmantelar. Si hablábamos recién que fue un trabajo de más de 2 meses de investigación, en el caso que te estoy comentando ahora, fueron 14 meses de investigación para llegar a desarticular esta estructura e incautar un cargamento de 513 de cocaína. Recordarás que en una pista clandestina de Bellavista Norte, ¿sí? Una avioneta aterrizó, descargó el alijo de 513 kilos de cocaína, se produce la irrupción del personal operativo de la SENAD y el Ministerio Público. La avioneta logra huir sin reabastecer, por lo que sabíamos que no podía ir muy lejos. Se asegura la carga de droga y posteriormente es retenida la avioneta al aterrizar en el aeropuerto, nada más y nada menos en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero. Entonces se le detiene al piloto y a un acompañante y se incauta esta aeronave. Sí. Entonces, al mismo tiempo fueron allanadas al menos 6 pistas clandestinas. Tanta era la logística que tenía esta gente que ellos al mismo tiempo podían tener operativa 6 pistas entre los departamentos de Amambay y Concepción. Esto le permitía a ellos esa facilidad y esa movilidad en base a la coyuntura. Si existe algún tipo de movimiento de autoridades en tal zona, se habilita otra pista. Era una dinámica muy fuerte y una pista de apoyo en el Chaco paraguayo, muy cerca de Bolivia ya. Así que después se intervino también. Eso se intervino días después y se trata de una pista de todo tiempo. Se pudo incluso detectar que tenían un sistema, si bien improvisado, pero bastante efectivo de iluminación de la pista. Sí, veíamos las cubiertas, los focos, en fin. Sí, entonces esto le daba a ellos la facilidad de operar incluso en horas de la noche. Y esta pista ubicada en el Chaco era una especie de retiro o punto intermedio para el paso de la droga de Bolivia a Paraguay, o cuando también las aeronaves tenían que ir de Paraguay con destino a Bolivia. Este era un punto esencial, muchas veces de descanso, de acopio o de espera al momento indicado cuando la situación estaba un poco complicada para esta estructura. ¿Se cerró ya realmente todo el círculo respecto a este caso? Realmente no. Cuando hablamos de narcotráfico, difícilmente podemos decir que se ha cerrado el caso, porque es una red impresionante. Si bien una estructura queda desarticulada, son golpes que se dan. Tienen otra vez ramas y otras vertientes que nos llevan a otras estructuras que de alguna u otra forma existe relacionamiento. O se prestan pistas, o se prestan pilotos. Entonces una investigación siempre nos puede llevar a otra gran estructura. En este caso justamente esas avionetas incautadas, algunas de ellas se pudo comprobar que fueron adulteradas en su identificación, en su ingreso al país, los famosos ploteados, por ejemplo, Francisco. Sí, es una situación que se da normalmente. Ustedes, si recuerdan, en los últimos 4 años, como nunca antes, se han incautado 35 avionetas en total. En una sola operación se habían hecho casi 22 avionetas. En el aeropuerto de Pedro Juan. Así mismo, en el aeropuerto de Pedro Juan, incluso aquí en Luque. Y en otros operativos se fueron sumando, llegando hasta el momento a 35 avionetas incautadas en menos de 4 años. Y en casi todos los casos observamos eso que estabas mencionando, la facilidad con la que los documentos eran adulterados, muchas veces en forma ni siquiera se disimulaba. Hasta grosera. Era una forma bastante grosera, un ploteado ridículo, por decirlo así, que uno al observarlo se daba cuenta de que era irregular. Sin embargo, esto aparentemente no era observado por las autoridades competentes que se encargan justamente del control y de la documentación de estas aeronaves. A tu criterio, ¿qué aspectos tendrían que mejorarse o el aspecto legal, mayor infraestructura, mayor logística para una lucha más efectiva? Sí, en ese sentido... O una suma en una suma de elementos. A nivel de infraestructura existe una voluntad bastante interesante del gobierno actual de
apoyar y fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas y de elementos útiles para la realización, la concreción de los controles y compañía. Pero también esto debe estar acompañado con este proceso que se está haciendo actualmente de depuración de las fuerzas de seguridad. Estuvimos viendo en estos días policías detenidos por propios policías traficando droga. Bueno, tuvimos casos de personal de la SENAT detenidos, procesados, de la DINAC. Entonces, hay que depurar las instituciones encargadas de los controles y de la represión para que realmente porque con infraestructura nomás no se va a solucionar si realmente no existe una voluntad y una política de llegar directamente y de atacar las estructuras, por sobre todo. 20 con 30 minutos, 23 grados la temperatura. Hacemos una pequeña pausa aquí en Puntos de Vista. Luego seguimos desarrollando con Francisco Ayala, director de comunicaciones de la SENAT, este flagelo del tráfico de drogas y el combate que realiza la institución precisamente en los últimos tiempos. Ya venimos. ¿Puedo romper para que se vea el grado? ¿Qué cosa? Sí, sí. ¿Y ese hoyo es un tambor? Sí. Tiras con cartuchos. Un establecimiento ganadero denominado El Tigre, ubicado en la frontera con Bolivia, fue allanado por agentes de la SENAT. El operativo, encabezado por el fiscal antidrogas Osvaldo García, encontró en el lugar evidencias que apuntan a un grupo criminal que operaba en la zona. A primeras horas del día nos constituimos en Mayor La Gerenza, ya cerca de Bolivia. Gracias a la ayuda acá de la aeronave que nos han prestado también acá las fuerzas aéreas de nuestro país. Y en base al mandamiento de allanamiento firmado por el juez Paulino Escobar, tuvimos el derecho de entrar en esta propiedad, en este inmueble, y hemos allanado un lujoso establecimiento donde hemos incautado documentos de la DINAG, hemos incautado documentos de INDER, armas. Entre las armas podemos nombrar escopetas, rifles, fusiles, pistolas, ropas camufladas, equipos de radiobase, numerosos cartuchos, impresionantes la cantidad de armas que hemos incautado. También hemos incautado un avión Cessna 210 matrícula ZPB GZ. En la segunda pista, 2 pistas de aviaciones de aterrizaje de aeronaves hemos encontrado en ese lugar. Y celulares que se encontraban ocultos en un aire acondicionado del aprehendido. Tenemos también un aprehendido de nombre Rafael Sanabria Martínez. Según el fiscal antidrogas, por las evidencias halladas, todo apunta a que el grupo criminal del PCC estaba operando en el lugar. Todos estos indicios, ¿verdad?, dan, que inducen, no es que inducen, sino que conllevan a la infracción de la ley 1340. Fíjese usted que, por ejemplo, casi todas estas armas que yo les estuve comentando estaban enterradas. Están enterradas a casi 200 metros del casco, o sea, de la casa, de una de las casas donde hemos allanado. ¿La conexión de esto con quiénes serían, fiscal? Y nosotros creemos, ¿verdad?, que sería con la gente del PCC, ¿verdad? O sea, creemos, ¿verdad?, por el tema de que más todavía que ahora nos pasa de que el responsable del propietario sería Andrés Noguera, que es un ciudadano brasileño. Y el tema de la avioneta, ¿a quién pertenece esa avioneta que encontró? Todavía no puedo dar datos al respecto, ¿verdad? Solamente lo que hemos hecho es incautar. Mañana a la mañana se estaría trayendo ya hacia Asunción. Decía documentos de DINAG, ¿qué contenido tiene? El documento de DINAG es en cuanto a la habilitación de las pistas, supuestamente, ¿verdad?, pero que no están habilitadas realmente. O sea que no hemos encontrado en ese lugar documentos que la DINAG haya habilitado, pero sí solicitudes a nombre de tal Benito Jiménez.
Allanamientos que continuarán por parte de la SENAT para tratar de poner un poco de freno al flagelo que genera las drogas. Este establecimiento, decía Francisco, estaba en la frontera prácticamente con Bolivia, 2 pistas prácticamente operando en la zona. Sí, a pocos kilómetros nada más de la frontera con Bolivia y con la capacidad de 2 pistas, una de ellas de todo tiempo y la otra que era de menor proporción, pero también totalmente utilizable, y justamente en esta pista de menor envergadura es donde se encuentra la segunda aeronave que ustedes pudieron observar, donde se realiza el procedimiento. Ya había cambiado de color, dicho. Que ya había cambiado de color y que estaba con el tanque lleno, prácticamente listo como para volar, pero aparentemente se percataron de la presencia de la comitiva abandonando esta aeronave en esa zona. ¿Qué se sabe de este aprehendido allí? Se sabe que es lo que dentro de una estructura se denomina como pistero, encargado de pista. Él estaba allí siempre, es como un coordinador, está en el lugar, recibir a los vuelos que llegaban, preparar, poner en condiciones el tema de iluminación. Y si en alguna ocasión se daba la oportunidad y tenía que pernoctar allí, ellos tenían un pequeño establecimiento, pequeño pero bastante lujoso, donde también servía como una especie de base de operaciones para ellos. La logística necesaria para el negocio. En logística ellos estaban demasiado bien, y si tienen toda esa capacidad, ustedes pudieron observar la cantidad de armas. Sí. Que tenían, armas que estaban enterradas, la mayoría de ellas. Armas sin uso, muchos de ellos, pero siempre son elementos que ellos tienen por cualquier situación que se presente, tienen esos elementos estaban enterrados ya bastante alejados de lo que es el casco de la propiedad. Teléfonos celulares, teléfonos satelitales, equipos de comunicación, equipos de reabastecimiento de combustible en aire, todos esos elementos fueron encontrados en ese lugar. Narcotráfico y armatráfico prácticamente van de la mano también en estas organizaciones, en estas estructuras importantes, digo. También, es una realidad latente en lo que respecta principalmente en la zona fronteriza, en donde si no es trueque directo, existe un mercado paralelo que se da y que las mismas organizaciones dominan generalmente ese tema, el narcotráfico y armatráfico. ¿Por qué se sostiene que esta estructura al menos respondía al PCC? Sí, se tienen ciertos elementos, como argumentó en un momento dado justamente también el fiscal del caso, si bien los elementos no sirven todavía para sostener jurídicamente una acusación o decir abiertamente es así, la inteligencia, a nivel de inteligencia de la SENAT, se tienen elementos que nos indican o nos indican por lo menos que esto respondería a un brazo logístico poderoso del PCC, y que era justamente una estructura que ellos tenían para fortalecer sus operaciones desde Paraguay. Hay que entender que para el PCC la frontera paraguaya y brasileña es muy importante, porque desde allí se centralizan operaciones, como estábamos hablando, armatráfico, narcotráfico, y ellos necesitan tener una logística fuerte y una presencia fuerte, y sabemos que incluso tienen la intención de dominar y de acaparar la producción, incluso desde las propias zonas de finca de marihuana. Anteriormente los paraguayos eran los productores, el PCC compraba. Ese era compraba la droga inicial del paraguayito, ¿verdad? Ahora se da un fenómeno que los propios miembros, soldados del PCC vienen, compran propiedades o alquilan propiedades, y ellos son los que están cultivando, ellos están procesando, ellos manejan los campamentos y fuertemente armados, no como los campesinos que anteriormente estaban allí y que cobraban una pequeña cantidad así en una forma bastante mansa. Ahora ellos quieren acaparar todo el proceso y de esa forma las ganancias son superiores y también los costos disminuyen considerablemente. No hace mucho, de hecho, también se había realizado una intervención en una especie de laboratorio con una estructura muy importante también, que contaba con un servicio de energía eléctrica, de generador, en fin. Y esas son justamente las muestras que nos dicen a nosotros de que acá ya no son pequeñas organizaciones de campesinos, últimos eslabones de la estructura que se dedican netamente a la producción. Acá hablamos de organizaciones estructuradas, organizadas y por sobre todo preparadas
y muy bien armadas también, que van y ellos mismos se encargan de la producción de marihuana en este caso, y también los laboratorios clandestinos de cocaína que se dan en los centros urbanos, Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto del Guairá, que son puntos que necesariamente requiere de presencia fuerte. Por eso es que la SENAT cuenta con oficinas regionales en estos puntos considerados neurálgicos en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. ¿Y se da esa suerte de cooperación también a nivel internacional? Las autoridades brasileñas, argentinas, dan también su apoyo en esta lucha. Tenemos yo creo que una relación que para nosotros es icónica y ejemplar, que es con la Policía Federal del Brasil. Hace más de una década que se viene dando un trabajo coordinado a nivel de inteligencia, a nivel de logística, muy interesante y para nosotros fructífero. Desde los operativos de erradicación de cultivo, que si nosotros nos centráramos solamente en lo que nuestro presupuesto muchas veces nos da, realizaríamos cierta cantidad, pero no sería suficiente para anular la producción creciente de marihuana que hay. Pero con el apoyo de la Policía Federal y de otros organismos internacionales, muchas veces esto se fomenta y eso se potencia, y en vez de realizar 10, estamos realizando 15. Entonces, es muy importante para nosotros. Y como en el caso esto de las avionetas, de la cocaína, fue un trabajo cercano que se hizo con la Policía Federal desde el principio. La Policía Federal participó desde el principio de la investigación, en este caso en particular. Y en la actualidad, después de 8 años de una especie de distanciamiento, con estos nuevos gobiernos también de Argentina y en Paraguay, nuevamente se está dando un acercamiento muy importante con las autoridades argentinas, que no se estaba dando y que ahora nosotros celebramos. Ya se firmó un convenio con la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, y también ya se firmó un convenio hace poco, nada más hace meses, con el Ministerio de Seguridad de la Argentina, que sirven de base para empezar a trabajar a nivel de inteligencia, cooperar, y esto yo creo que en breve van a estar teniendo resultados interesantes en la lucha contra el narcotráfico. A propósito de Argentina, en estos días la ministra del Interior creo que se trató de atribuir o embanderar este resultado importante que se tuvo, volviendo al operativo anterior, digo, en Itapúa. Sí, se produjo una situación un tanto incómoda para nosotros, porque nuestra intención justamente no es la de confrontar o sacar réditos de algo que no es nuestro, ¿verdad? O en este caso que sí es nuestro, ¿verdad? Lo que pasó... Ahí estamos compartiendo justamente el tuit. Sí, fue una situación cuyo origen todavía no entendemos, pero nosotros tenemos dos posturas sobre esto. En primer lugar, celebramos este acercamiento y esta voluntad política que se está dando. Que se está dando ahora, que se está dando con la ministra de Seguridad de la Argentina, y que va a tener frutos muy pronto porque hay un trabajo coordinado importante. Pero por otro lado, en honor a la verdad, este operativo en particular todavía no se da en el marco de esa tarea, y fue un trabajo netamente desarrollado por autoridades nacionales, desde hablando de la SENAT, la Prefectura Naval Paraguaya y el Ministerio Público. Esos fueron los ejes que movieron esta operación en particular. Yo quiero entender que ellos celebran este tipo de operativos en el sentido de que es una muestra de lo que puede llegar a pasar a medida que se vaya trabajando más en cooperación entre las dos instituciones. Muy elegante tu explicación. Ahora, con las autoridades chilenas también se han dado operativos importantes. Sí. Recuerdo... Con la Policía de Investigación de Chile, realmente en un mundo en el que el negocio del narcotráfico es algo transnacional. El narcotráfico no tiene fronteras, realmente. Nosotros no podemos seguir luchando contra el narcotráfico en forma aislada, porque los resultados van a ser totalmente intrascendentes. Entonces, se están abriendo, se están conversando, hay intercambio, hay flujo de información entre la Policía de Investigaciones de Chile, la SENAT. Eso ya dio resultados en operativos en Chile, ya dio resultados en operativos de Paraguay. Y bueno, y es la única forma, porque si uno no ataca en este caso, Paraguay productor de marihuana, Chile país consumidor, se debe atacar la estructura que recibe y distribuye la droga, como también se debe atacar la estructura que produce y hace llegar la droga a ese país. Y después está el intermediario, porque ahora
tuvo que haber pasado también por territorio argentino. Sí. Entonces hay un montón de elementos y en ese caso tienen que participar los gobiernos de Paraguay, Argentina y Chile. Y por lo menos en lo que nosotros estamos observando existe una voluntad muy interesante, una apertura y cada vez estamos trabajando en forma más cooperativa con los demás gobiernos. Así es. Tenemos una información de último momento. Y vamos junto a la compañera Leila Jiménez, ella continúa en la morgue judicial. Leila, ¿qué últimos datos tenemos? Buenas noches. Sí, buenas noches, Silvio, nuevamente. Y yo continúo aquí frente a la morgue judicial, donde observábamos la llegada y salida también de familiares y amigos de este joven de 22 años. Ahora aparentemente ya terminó el procedimiento de extracción del proyectil, por lo que el cuerpo va a ser trasladado. Sin embargo, la gente de aquí de la morgue no nos quiere brindar mayor información acerca de este caso. En principio nos dijeron que el forense todavía no había llegado, por lo que el procedimiento aún no había iniciado. Sin embargo, vemos que el cuerpo va a ser trasladado en este momento, por lo que suponemos que esto ya culminó en este lugar. Entiendo, Leila. Vamos a seguir allí seguramente y estar pendiente del desenlace de este caso. La fiscal no se hizo presente en el sitio, ¿verdad? Estuvieron los asistentes fiscales, Ajá. estuvo también la fiscala María Teresa, pero ellos no quisieron brindar mayores declaraciones, como tampoco los familiares y amigos de este joven, y entendemos por la situación por la que están atravesando. Sí. Gracias, Leila. Muy amable. Hasta luego. Leila Jiménez desde la morgue judicial, volviendo a hacer mención a esta situación bastante lamentable que ha ocurrido hoy y que involucra a agentes de una empresa de seguridad privada que ya están detenidos y serán sometidos a un proceso penal por homicidio doloso. Me recuerda un poco a aquel triste operativo también que afectó a algunos agentes de la SENA en su momento en Nueva Italia. Sí, cuestiones también que en nuestro caso particular sirvieron para establecer un poco normativas más claras, más rígidas y realizar una especie de depuración, porque se necesita mucho acierto, mucho tino y por sobre todo una preparación psicológica fuerte para realizar este tipo de tareas. ¿Quiénes conforman por lo general los grupos operativos de la SENAT? ¿Personal civil, policial, militar? La SENAT es una institución muy particular, cuenta con un grupo de agentes especiales antidrogas que no llegan a 300 para todo el país, que son egresados de la Academia Antidrogas, son preparados netamente en lo que respecta a narcotráfico, también con un poco de leyes, derecho y por sobre todo la preparación física y lo que implica el manejo de armas, entre otras cuestiones técnicas. Y ese personal de agentes especiales son personal investigativo y también operativo, pero con ciertas limitaciones en cuanto al manejo de armas, como sabrás, por lo que requiere del apoyo de una fuerza preparada en ese sentido, que son las fuerzas especiales, que es un grupo de militares de diferentes armas seleccionados y que están comisionados en la institución y son los que apoyan y son los que están en forma constante siendo el soporte táctico para los operativos que realizan los agentes antidrogas. Muy bien. El tema del microtráfico es otro flagelo, otra realidad que nos va consumiendo prácticamente como sociedad. Sí, el microtráfico es un tema realmente terrible y que lastimosamente llegó ya a ser una cuestión que se vuelve normal, que no tendría que ser así. Tan normal que muchas veces ya pasa desapercibido y que de repente reflota el tema cuando se dan situaciones como este lamentable hecho, donde aparentemente también ya hay una situación de consumo de drogas y cuestiones como esa. Y es un problema que la SENAT está tratando de afrontar de manera, así como lo estamos haciendo en el tráfico aéreo, en el tráfico fluvial, en el tema del microtráfico se ha creado una unidad especial que es la unidad de operaciones urbanas, que está compuesta por agentes especiales netamente enfocados a la investigación y a la desarticulación de estos pequeños
pero dañinos focos de distribución en las zonas urbanas, el departamento central y también a través de las regionales. Hay un promedio de operaciones de microtráfico por año que ronda los 200 operativos al año. Y te cuento que no son suficientes. No son suficientes. La cantidad de denuncias que recibimos diariamente a nosotros nos da la pauta del clamor social y por sobre todo el sufrimiento que está ocasionando, porque el microtráfico no es solamente la venta de droga al menudeo, sino directamente está vinculado al sufrimiento de una familia, a la disgregación familiar, a la delincuencia en muchos casos, a la violencia. Entonces es un tema que hay que tomarlo muy en serio. Sin dudas. Recuerdo uno de los últimos, una de las tantas intervenciones, ¿verdad?, que afectó, por ejemplo, a una joven universitaria que a través de las redes sociales prácticamente ofrecía la mercancía ilícita. Sí, y sorprende mucho porque uno siempre habla de microtráfico y relaciona con la marginalidad, con las zonas bajas, con pero los bañados, con las los periferias. bañados así mismo, pero no siempre se da de esa forma. Hablamos de gente universitaria. Hace poco tuvimos un estudiante de Derecho de segundo año también que estaba comercializando marihuana en la zona de Villa Lisa. Sí, recuerdo. Entonces está entrando muy fuerte y lo grave y lo preocupante es que personas, jóvenes, estudiantes, incluso madres solteras, están viendo en el microtráfico una opción de lucro y no dimensionando el terrible perjuicio que ocasiona esa actividad. Hay familias enteras, de hecho, involucradas en el negocio. Sí, el negocio de microtráfico es algo familiar. Se ven casos a diario de familias enteras dedicadas a esta actividad. Si empezó el papá luego fue intervenida a la casa, fue llevado preso, queda la clientela, queda el contacto con los proveedores, continúa la actividad. Queda la mamá, va la mamá. Hay familias enteras que ya están presas por esta actividad. Y a nosotros nos preocupa mucho, más que la actividad, cómo es que la gente no está teniendo conciencia del daño que ocasiona esa actividad. Y hay gente que se dedica a esto y sus propios hijos luego terminan cayendo en el problema de las adicciones. Tenemos que hacer una última pausa, Francisco. A la vuelta, ya te adelanto, me gustaría también tener tu opinión sobre el sistema judicial, de qué manera está respondiendo, hay condenas relevantes o no, en todo esto que tiene que ver con la lucha con el narcotráfico, digo bien. Hacemos una pausa última, ya venimos. Sí, redondeando un poquito, Francisco, el papel de la justicia en todo esto, ¿hay respuesta del sistema judicial a tu criterio o no? Sí, el papel de la justicia es primordial. Yo creo que en ciertos aspectos estamos muy bien, principalmente en lo que respecta a la eliminación de sustancias. Se ha dado casos de depósitos abarrotados y cuando un depósito de drogas está muy lleno y hay sustancias que no se eliminan y pasan años, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de responsabilidad, no conviene que eso esté así. Y últimamente yo veo un criterio muy oportuno de los jueces en el sentido de rápidamente las drogas se ordenan la eliminación y ya se saca de circulación esa sustancia. Esta última mega incautación de cocaína, por ejemplo, ya se dispuso la incineración. Así mismo, y creemos nosotros que va a ocurrir lo mismo con los 513 kilos y con esta carga de toneladas en el buque también. Es algo favorable y bueno, hay ciertas cuestiones bastante alentadoras. Bueno, gracias Francisco por tu presencia. Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Senat. Cerramos puntos de vista. De mi parte, gracias, buenas noches.